Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a acudir a Jerusalén para hablar con Pascal Roa desde el centro de la capital de Israel sobre lo que está sucediendo en el sur, en el norte, en el este y más allá. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, sí, desde los varios frentes como siempre. Y justo ahora cuando empezábamos la conexión estaba recibiendo la noticia según la cual hacia Ashkelon cayeron un par de cohetes que han sido interceptados por la cúpula de hierro. Así que después de 262 días, que son muchos, siguen disparando cohetes. Esta vez la yihad islámica lo ha reivindicado y es una realidad con la que tenemos que contar, porque seguimos contando con esa realidad, porque de vez en cuando caen cohetes, misiles, tanto desde el sur como desde el norte. Aunque desde hace varios días realmente por parte de Hezbollah ha habido más calma que la semana pasada, es decir, recibimos menos drones, misiles desde Hezbollah. Mucha información, una propagación de varias noticias últimamente que pueden llegar o que pueden llevarnos a pensar en un acercamiento de una guerra más total contra Hezbollah y a veces no. O sea que hay muchos elementos contradictorios, pero si quieres, vamos por partes. Sí, bueno, porque lo que tú decías también hay que verlo en el contexto de declaraciones que ha hecho el primer ministro israelí Netanyahu diciendo de que, bueno, estos días, no sé si hoy, mañana, se da por finalizada esta etapa, así lo calificó, de las intervenciones en la Franja de Gaza. Con lo cual, por otra parte, me imagino que esto es una señal para los enemigos en la frontera del Líbano, que es Hezbollah, diciendo, a ver, si los israelíes dejan de atacar con más dureza a la franja de Gaza, igual tienen más posibilidades de concentrarse aquí en el norte y esto los va a condicionar para tratar de no provocar esa invasión, ¿no? Sí, llegará un momento en que realmente habrá que tomar una decisión o llegamos a una solución diplomática, como vamos hablando de ella desde hace varios meses, creo que desde diciembre incluso empezamos a hablar de ella, o vamos a alejar a Hezbollah de forma militar hacia el río Litani, por supuesto, y ese momento llegará más temprano que tarde, la verdad. Y efectivamente, a raíz de las últimas declaraciones de Netanyahu, de Galán, según las cuales la segunda etapa, es decir, so- la, la segunda etapa que era la ofensiva más intensiva contra Hamas en la franja, sobre todo en la última etapa en Rafah, pues dará relevo a una tercera etapa que será realmente tener control de toda la franja y realizar operaciones de limpieza de forma puntual contra células que se intentan reorganizar. O sea, esto ya lo veremos a lo largo del año que viene seguro. Siempre habrá intentos de reagruparse, de volver a construir misiles y en eso tendrá que tener mucha vigilancia Israel. Ujú. Bueno, me imagino que en eso tienen un problema ahora porque la principal vía para recibir nuevo material bélico eran estos túneles en la frontera con Egipto que se han detectado, que se han bloqueado, inutilizado totalmente, con lo cual a Hamas solamente le queda lo que le queda. Y también de Fuerzas Armadas o de personal también les queda lo que les queda, que no es mucho porque podría llegar a ser solamente dos brigadas, ¿no? Eh, con lo cual, ese rearme los pondría en un aprieto, pero me imagino que ellos van a tratar de demostrar que siguen vivos, es decir, que van a seguir como hoy mencionabas, lanzando algunos cohetes de vez en cuando y haciendo ataques esporádicos fuera de los túneles
más que nada, yo creo que es para, de cara a su propia población, para decir al mundo, nosotros todavía estamos operativos, somos Hamas y no nos han vencido del todo porque aquí estamos. Pero esto es un poquito, se parece a lo que hablábamos cuando la semana pasada comentábamos las palabras del portavoz del ejército que decía que a Hamas no se lo puede eliminar del todo. Primero porque es una idea, etcétera, etcétera, pero y aparte yo creo que todos los militares israelíes, e incluso los políticos, tienen la convicción de que aunque se derroten militarmente a Hamas, seguirán habiendo grupúsculos pequeños, células, que van a seguir atentando, con lo cual pues esta retirada que menciona Netanyahu también es un poquito la trampa del cazador, es decir, hacer como me voy para ver si ahora asoma la cabecita y eh, podemos dar con ellos, porque el problema no es que Israel no pueda entrar en los túneles y eliminar a los terroristas, sino que en los túneles también hay 120 ciudadanos israelíes que no se sabe si están vivos o están muertos, y respecto a los que están vivos se intenta que conserven esa vida, y los que están muertos que se pueda llegar a ellos para darles la sepultura que se merecen, ¿no? Sí, sí, ya sabemos ya desde hace muchas semanas y muchos meses que Sinwar, Dave y los altos mandos están refugiados muy, 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 muy profundamente en un búnker, en túneles que se mueven seguramente de un lado para otro, rodeados siempre de rehenes como eh, su cinturón de seguridad, podríamos decir, desgraciadamente. Y este es otro de los objetivos de Israel en esta guerra que todavía no ha conseguido alcanzar, que es realmente eliminar a los líderes de Hamas en Franja. Pero están en ello y bueno, será una cuestión de meses, tal vez de años, pero es el objetivo, el gran objetivo que todavía no se ha conseguido. A raíz también de las declaraciones de Netanyahu, de hecho, habló por primera vez en una cadena israelí, en hebreo, o sea, una cadena en hebreo. Netanyahu desde el 8 de octubre ha hablado a muchos medios internacionales, sobre todo CNN y Fox, y en Estados Unidos tiene mucha audiencia, pero curiosamente en Israel nunca había dado entrevista, más que ruedas de prensa, pero una entrevista de verdad en la cadena 14, que es la cadena más afín a Netanyahu. Podemos decir que se dirigió a su base electoral para intentar recuperar algo de protagonismo porque su luz está cayendo por, por doquier, por muchos sitios, es decir, que ya necesita volver a tener fuerza incluso entre los suyos, ¿no? Bueno, entonces en esta declaración, en esta entrevista en la cadena 14, también mencionó lo del día después, porque la tercera etapa, que va a ser una tarea de limpieza, también se debe acompañar de un plan para la gobernación civil de la Franja de Gaza, de la población civil, qué se hará con ellos, de qué forma. Ya vamos hablando desde hace meses del día después. Y bueno, ayer empezó a explicar que los intentos iniciales de acercamiento a clanes, a familias, a las Hamulot, como se las conocen aquí, no dieron sus frutos. También porque hubo muchos enfrentamientos entre ellos y Hamas y al final no hubo manera de apoyarse en estas Hamulot. Y dijo que, bueno, Israel está teniendo un nuevo plan y que de momento está siendo secreto, no se ha hecho público todavía, pero que consistiría otra vez en apoyarse en la población, pero de otra forma que las primeras veces con las Hamulot. También con un apoyo en fuerzas regionales. Aquí hablamos de los países del Golfo, los estados del Golfo que podrían desempeñar un papel. Recordando también en esa entrevista que de ninguna manera la autoridad palestina gobernará la Franja de Gaza, pero a la vez diciendo que tampoco Israel tiene interés en ocupar la Franja de Gaza.
sea, para también cortar de raíz las intenciones tanto de Ben Gvir y Smotrich y sus incondicionales que realmente quieren volver a ocupar. Rafa está en la boca de muchos de ellos, incluso de sus fieles, ¿no? Que se escuchan en varios medios de comunicación. Así que bueno, una declaración, una entrevista interesante para su público, pero que también dio algunas pistas. Y si quieres un último apunte de esta declaración, de esta entrevista, tiene que ver con rehenes, porque insistió en que Israel tiene los mismos objetivos, liberar a los rehenes, eliminar a Hamas y que Hamas no sea una amenaza para el futuro. Pero en lo del ISCA, o sea, lo que conocemos aquí como ISCA, como acuerdo, dijo que realmente lo que pide Israel o lo que pide el gobierno es un acuerdo parcial que liberaría a varios rehenes, pero que de ninguna manera significaría el fin de las hostilidades. Porque hay mucha confusión en lo que es el plan de Biden que propuso hace casi un mes y todos los comentarios alrededor de este plan, que al fin y al cabo quedó más o menos en las nubes sin saber exactamente en qué consistía, pues Netanyahu insistió en poner los puntos en las IES diciendo, bueno, va a ser parcial, en este momento de tregua parcial conseguiremos la liberación de ciertos rehenes, pero de que después de esta primera etapa volveremos a las hostilidades y de ninguna manera se librará jamás de una guerra total, de que se eliminen todos, etc. Y ahora veo que se ha matizado, o sea, en otras declaraciones en la Knesset, Netanyahu matizó diciendo que esto se marcaba dentro del contexto del plan de Biden, o sea, para intentar volver al cauce de las cosas y diciendo, bueno, que por supuesto nosotros queremos seguir las hostilidades, seguir con la guerra, y que habrá varias etapas, pero que para nosotros el objetivo es el mismo. De hecho, es interesante que al mismo tiempo de esas declaraciones de Netanyahu, este Galán, el ministro de Defensa en Estados Unidos, acaba de llegar y se encontrará con pues, la delegación, una delegación de Estados Unidos interesada en la problemática de la región, o sea, otra vez con Hochstein, el enviado de Estados Unidos en la región del Líbano, con Blinken, por supuesto, o sea, el ministro de Asuntos Exteriores, y con su homólogo Lloyd Austin, y con William Burns también de la CIA. O sea, con la cúpula, podríamos decir, menos Biden, en el contexto de la guerra para hablar precisamente de Gaza y también de una solución diplomática posible, si puede ser, con el Líbano. Y Galán es un poco una forma, o sea, es una persona que podría todavía servir de intermediación entre Netanyahu y Biden. Y su papel, ahora que ya no está Gantz, su papel tiene más protagonismo que antes, porque realmente creo que Biden no le sufre más a Netanyahu y la relación entre ellos dos está como muy quebrada. Así que vamos a ver si Galán consigue suavizar un poco las cosas. Bueno, es un poco extraño porque a Galán no se le ve con demasiado talante de suavizar nada, ¿no? O sea, parece que es un personaje que justamente podría ser un nuevo primer ministro duro en ese sentido, ¿no? Alguien, Gantz parece más dialogante, pero Galán, Por supuesto, pero Netanyahu irrita mucho y a nadie claro, le sabe escuchar más. O sea que, ya Netanyahu ya ha jugado prácticamente todas las cartas que tenía. Bueno, nos hemos centrado en el tema de la Franja de Gaza, que es el tema principal, las relaciones internacionales, pero durante los días pasados, justamente cuando tú estabas ocupado y no podías atendernos,
A mí me llegaban mensajes tuyos diciendo, ojo con lo que dice Nasrallah, lo que va a pasar con Líbano. Parecía como que ese frente se iba a encender, porque mientras hacías la presentación hoy mismo, hablabas de la intención de Israel de empujar a los de Hezbollah más allá del río Litani, como si fuera esto un objetivo para el cual Israel tiene que hacer una guerra, pero es que este objetivo está pautado por una resolución de Naciones Unidas del año 2006. La resolución creo que se llama 1701, y hay un montón de ejércitos, entre ellos el español, que está para eso, para que pasado el río Litani no haya combatientes de Hezbollah ni armas de Hezbollah. Y lo que hemos visto en estos años es no solamente combatientes y armas por doquier, sino incluso túneles debajo de las propias narices de estos mediadores o fuerzas de interposición que tendrían. O sea que estamos hablando de que lo que ahora se intenta hacer valer de alguna manera, y para eso hace falta prácticamente una guerra, es que se cumpla lo que se pactó en el año 2006. Sí, sí, efectivamente. Y después Israel hará cumplir, hará todo lo posible para que se cumpla esa resolución y todo el mundo criticará a Israel por eso, sin tomar en cuenta que para Israel es una cuestión existencial y también de que permita a la población del norte del país de volver a su casa. Hablamos de unos 100.000 que todavía viven en otros lugares que su casa dentro del país, en hoteles o en casa de amigos o familiares. Y es una cosa, es un asunto muy grave, pero nadie lo toma en cuenta porque nadie habla de esto en la prensa internacional, pero es una realidad diaria. ¿Y cuál es la otra realidad? Es el bombardeo constante por parte de Hezbollah con cohetes, misiles, drones, con misiles antitanques todos los días desde el 8 de octubre. Y esto es inaguantable. Ya van 8 meses. Israel necesita reaccionar y lo hará seguramente después de que, como hablamos al principio, de que terminen las operaciones intensivas en Gaza. Pero efectivamente, se está poniendo nervioso Nasrallah, se están poniendo nerviosos los miembros de Hezbollah, también en Irán se están poniendo nerviosos. ¿Cómo vemos esto? Pues las declaraciones de Nasrallah la semana pasada, que incluso llegó a amenazar Chipre si permite a Israel usar sus aeropuertos para fines militares. O sea, por supuesto, criticado y denunciado por el primer ministro de Chipre, también de Grecia, que bueno, el ministro de Asuntos Exteriores, que dijo que es una amenaza inaceptable, que la Unión Europea reaccionará unida frente a estas amenazas de grupos terroristas, etcétera. También hemos visto declaraciones o imágenes en muchos, sin saber muy bien de dónde venían, por ejemplo, gente esperando en el aeropuerto para huir del país, Canadá que anuncia que ayudará a sus ciudadanos en irse del país, también otros países hicieron lo mismo. De repente en el diario británico The Telegraph aparece la noticia, o sea, aparece una noticia que relata que el aeropuerto de Beirut estaría sirviendo de almacén de armamento proveniente de Irán. O sea, un artículo sobre la base de denuncias anónimas de libaneses que se quejan de que no pueden tener acceso a ciertos cargamentos. Reacción del ministro de Transporte de Líbano, que es de un partido afín a Hezbollah, que dice, no, 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 los periodistas y los diplomáticos hoy están invitados en hacer un tour del aeropuerto de Beirut para ver que no hay nada, no hay ninguna amenaza, etcétera, etcétera. Pero justo ahora estaba viendo que los dichosos periodistas pudieron acceder a todo menos al centro de carga aérea. No Claro, tuvieron acceso a este sí, centro. Qué casualidad. Así que sí. realmente no Le, se cree nada. le mostraron que en las pistas no hay.
no ponen armas en donde tienen que aterrizar los aviones. Oye, pero aparte de todo esto, hay que mencionar para la gente que conoce un poco el mapa de esta zona de Medio Oriente, que Israel no solamente tiene enfrente en el norte al Líbano, sino que ahí mismo arriba, pero un pelín a la derecha, está Siria. Y en Siria están los mismos de Hezbollah, situados también en el sur del país, con lo cual, incluso si se los expulsa de la zona de los cuales Naciones Unidas ya los ha expulsado en el año 2006, es decir, hace 18 años que no cumplen la ley. Y esto, como digo, y no me canso de repetirlo con el beneplácito, porque aquí están haciendo la vista gorda, efectivamente, si no, no se entiende. Fuerzas internacionales, entre ellos españoles, que van ahí, los visita el rey o la ministra y le dice que gracias por hacer este trabajo, y en realidad este es un trabajo que lo hacen los soldados españoles porque reciben un dinerito que les viene muy bien por hacer la vista gorda. Es que esto es como, vamos, en la mafia, esto que en hebreo se dice protection en inglés, ¿no? Es decir, tú me das dinero para que yo no mire lo que estás haciendo. Es que es increíble. Bueno, pero lo que digo es que ahí al lado también está Siria. Y en el sur de Siria, pues los que mandan son los iraníes. Y los iraníes le dan la puerta abierta a Hezbollah y al grupo que quiera para venir a disparar a los israelíes. Así que puede ser de que ahora empiece un episodio más duro contra Líbano, pero yo no descartaría que de pronto empiecen a bombardear más desde el sur de Siria y esto implique también una situación, un frente nuevo también en el sur de Siria, en el cual pues los que menos estarían implicados son los propios sirios, porque en esta guerra pues están los iraníes, están los de Hezbollah, que recuerdo, a pesar de todo lo que se dice y lo que la televisión nos hace creer, los de Hezbollah no son palestinos, nunca vivieron en Palestina, siempre fueron sirios y como sirios practicaban distintas variantes de la religión que puede ser cristiana o musulmana. Y dentro del mundo musulmán hay una variante que es la chiita, que es la que proporciona apoyo a Irán. Los otros musulmanes en Líbano lo tienen bastante crudo, y también los cristianos, porque este grupo se ha hecho con el poder en todo el país y en el sur son un ejército que pinta mucho más que el ejército nacional. El ejército nacional ni entra ahí, porque es como entrar en el lejano oeste. Es decir, ahí los únicos que mandan son los de Hezbollah, que son gente con una ideología que les ha sido importada desde Irán con la revolución islámica, porque antes los chiitas del Líbano eran gente muy pacífica e incluso participaban dentro de la democracia con sus propios partidos políticos, pero no con este nivel de violencia aplicado no solamente a Israel, también a nivel interno, porque prácticamente ellos han sido la palanca para que Siria controle y destruya todo este país que se llama Líbano. Líbano es un país que ha dejado de existir desde los años 70 justamente por esta hegemonía que ha tratado de impulsar Siria, excepto durante un breve periodo muy cortito en el año 82 que Israel pretendió acabar con esta situación, invadiendo el país y ayudando a que hubiera un nuevo presidente, se llama Bashir Jumayel. Pero antes de que Israel culminara esta labor, pues a Bashir Jumayel ya se lo habían cargado, como se han cargado a tantísimos otros líderes políticos que no eran afines a Siria. Así que vemos a un país esclavizado, un país hoy en día en la bancarrota total, y controlado por un grupo terrorista que no es que lo diga Israel o que lo diga yo, sino que la propia Unión Europea califica a Hezbollah de grupo terrorista que ha cometido atentados en Europa y también, por ejemplo, en mi país de origen, en Argentina, el famoso atentado de la AMIA y antes, 2 años antes de la Embajada Argentina, pues los autores materiales de esto han sido Hezbollah por orden de Irán, del gobierno de los ayatolás.
Todo esto, todo el mundo lo sabe, todo el mundo tiene todas las pruebas, pero nadie tiene los bemoles de hacer algo porque saben que Hezbollah está hasta las trancas de material bélico acumulado. Se estima que pueden llegar a tener más misiles que toda la Unión Europea. Esto es lo, ¿entienden lo que les digo? Que un grupo terrorista en el Mediterráneo tiene más misiles que toda la Unión Europea, pero la Unión Europea dice que el problema es Israel. Bueno, esto es mi comentario. No sé, ahora te dejo a ti para que sigas. No, o sea, a raíz de este comentario, eh, es un desastre. ¿Cómo se dice en tu país? Es un desastre, un desastre. Jorge, en el sentido que podría llegar a un desastre. O sea, Hezbollah habla el lenguaje que se habla en esta región. Es el más fuerte en esta región, salvo, bueno, no, sin hablar de Israel, es el más fuerte porque habla el lenguaje de la región, que es el lenguaje de la fuerza. Uh -huh. Quien vive en esta zona del mundo entiende qué significa el lenguaje de la fuerza. Cuando vienes de Europa o no sé, desde otros lugares del mundo, pues no te imaginas el nivel de violencia que pueda haber en esta región, o sea, no solo a nivel militar, sino también a nivel de sociedad. Y no hablo de Israel, por supuesto, que es una democracia y es un país que se puede comparar con Europa sin ningún problema, con otros países democráticos. Pero en los países o las regiones alrededor de Israel se habla el idioma de la violencia, se habla el idioma de la fuerza. ¿Y quién tiene más fuerza? Es el que tiene el mando. Y Hezbollah, como Hamas en su momento en Gaza, hablan ese lenguaje. Israel necesitó y sigue necesitando ponerse a la altura de esta lengua, de este lenguaje, para poder sobrevivir. Así que por eso entramos en guerras que no le viene bien a nadie, ni a la población israelí, ni a la población palestina, ni a la población libanesa, ni a la siria, ni a nadie. Pero es una realidad. Y quien no entiende esto, el lenguaje de la fuerza, no entiende nada de Israel, de Palestina y de Medio Oriente. Y así son las cosas. Y en el Líbano, por ejemplo, tomando el modelo del aeropuerto, que podría servir de depósito de armas de Irán, pues, ¿qué significa a nivel militar, a nivel de guerra? Significa que podría ser un objetivo de guerra. ¿Y qué significa para Israel? Pues, para su sobrevivencia tendría que atacar ese aeropuerto. ¿Qué significaría eso? Pues significaría que Líbano no tendría más aeropuerto. Y Líbano, algunas bolsas de Hezbollah en Beirut, en otras zonas del norte, del centro, del sur, estarían destruidas, porque es lo que Israel hará. Cuando haya bolsas de Hezbollah con sus ataques aéreos, seguramente Israel será más fuerte. Su pilar, o sea, la fuerza aérea es su pilar, es su fuerza, y destruirá estos sitios. Pero después tendrá consecuencias para la población libanesa, que ya de por sí está muy castigada por presencia, como tú mencionaste, de Hezbollah desde hace más de 40 años. Y es una gran desgracia, pero nadie puede hacer frente a ese grupo, a esa fuerza, a ese nivel de violencia que ejerce en la sociedad libanesa y mucha gente se desespera y se va del país. Por eso hay muchos libaneses huidos, sin hablar de los sirios, huidos a través del mundo porque huyen de la violencia. Uh -huh. Bueno, no sé si como resumen tenemos unos pocos minutos. ¿Hay alguna otra cosa interesante o no interesante, pero sí importante de destacar, yo qué sé, de los hutíes o de Cisjordania? Sí, pues sí, quisiera terminar con Cisjordania porque hubo este fin de semana una noticia bastante triste o muy violenta una vez más. O sea, aparte de las redadas habituales que realiza Tzahal en varias localidades, sobre todo en el norte de Cisjordania, hubo un incidente muy serio el sábado que derivó en el asesinato de un hombre israelí. Se llama Amnon Muhtar de Petah Tikva, que visitó
la ciudad o la pequeña ciudad de Calquilia, una zona donde hay muchos terroristas, tanto de la Jihad como de Hamas. No se sabe muy bien, todavía se está investigando qué hacía ese hombre en este pueblo o esta pequeña ciudad del área A. O sea, para los oyentes, un pequeño recuerdo que desde los acuerdos de Oslo, Cisjordania está dividida, perdón, en varias zonas. La C, la B, la A. La A está bajo control total de la autoridad palestina y se prohíbe a los israelíes, tanto con su célula de identidad como sus placas de coches, se prohíbe entrar porque hay peligro de muerte. Y efectivamente, pues hubo un asesinato a tiros de este hombre en su coche, que luego fue incendiado el coche. Se está investigando también qué hacía en esta zona donde no podía entrar. Y esta es un poco la noticia triste del sábado. Eh, es un contexto un poco difícil porque las autoridades israelíes se dan cuenta de que a pesar de las advertencias, hay muchos israelíes que todavía se dirigen a la zona A, la área A, para comprar, para hacer negocios, para reparar su coche, a veces para ir al médico, que son más baratos, y es realmente peligro de muerte. Así que con Bueno, esta noticia hoy esta rueda. bueno, pues nada, ya si tenemos más novedades las comentaremos mañana. De momento esto es una radiografía de lo que tenemos a día de hoy, lunes a la tarde, en torno a las 6 de la tarde de España. Pues este es la radiografía, como decimos, la foto instantánea de cómo están las cosas en Israel. Muchas gracias, Pascal, y hasta mañana. Hasta mañana.